informa por la radio AM. Bienvenidos a nuestra programación Verano 2017. Verano 2017. De lunes a viernes desde las 9. Mañanas de Victoria. A las 11, lo mejor de las reflexiones para tu vida desde la familia del Sembrador. A las 12 del mediodía, engánchate con tu programa favorito, Canta mi Tierra. Desde la 1 de la tarde te brindamos toda la información en el resumen de noticias. Como ves, somos una radio bien variada, ahora más cerca de ti. 590 amplitud modulada. La voz en tu ciudad. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Te saluda el pastor Juan José Pisani del Ministerio Internacional Movimiento de Gloria. En este día tenemos una bendición muy tremenda. El programa pasado estuvimos hablando acerca de las relaciones que tenemos con Dios. La relación que tenemos con Dios afecta directamente a la relación que tenemos con las demás personas. Y estábamos también viendo que no podemos tener buenas relaciones con las personas si es que no tenemos una buena relación con nuestro Creador. Y en este ciclo de enseñanzas para la guerra espiritual, es necesario tener un corazón sano, una buena relación con el Señor y andar y caminar en fe. Mando un fuerte abrazo al Ministerio Movimiento de Gloria, a la pastora Olava, a mis hijas Olava y Loreta, y a toda la congregación que nos está siguiendo por internet para todo el mundo, y en los 590 AM y por Facebook Live. Tenemos la participación de un gran hombre de Dios, el pastor Ernesto Ramos, de la Iglesia Cristiana Luz a las Naciones de Palpa. Esta iglesia ha tenido un crecimiento exponencial y ha multiplicado. La palabra de Dios dice, y los bendijo Dios y les dijo, multiplícate, fructifica, sojuzga. Y vemos que la multiplicación es una de las bendiciones de Dios muy tremendas. Buenas tardes, Ernesto, el Señor te bendiga. Tenemos hoy día, Ernesto nos está trayendo una palabra poderosa, una palabra que va a tocar tu corazón, va a tocar tu vida. Dice, necesitamos una experiencia contigo, Espíritu Santo. Y los dejo, queridos amigos, con el pastor Ernesto Ramos de Iglesia Cristiana Luz a las Naciones de Palpa. Bienvenido, pastor Ernesto, el Señor le bendiga. Muchísimas gracias y por la invitación, pastor Juan José Pisani. Soy el pastor, como ya me presentó, Ernesto Iván Ramos Grado, pastor de la Iglesia Luz a las Naciones en la ciudad de Huaral. Así que nosotros estamos en un lugar donde la gente se dedica mayormente a la agricultura y desde ahí tenemos nuestra visión de ser luz a las naciones. Así que, bueno, como dijo el pastor, Dios ha venido respaldándonos y el pastor Juan José nos invitó para estar aquí y desde el momento que nos invitó hemos sentido de parte de Dios compartir esta palabra. ¿Por qué hay la necesidad de que todos tengamos una experiencia? Bueno, yo he querido venir con este tema porque a través de la palabra de Dios, la palabra nos enseña que antes de que el Señor Jesucristo saliera a ministrar en sus 3 años prácticamente de ministerio, antes que pudiera enfrentar al enemigo y derrotarlo de la forma que lo hizo, Él tuvo una experiencia que lo llevó a obedecer
hasta la muerte a su padre. Una experiencia que lo llevó a expulsar a los demonios y a sanar las multitud de enfermos, cojos, ciegos y paralíticos. Así es que no es nada nuevo, pero como el Evangelio consiste en buenas noticias, hoy quiero dar la buena noticia de que esto no es, esta experiencia no es solamente para aquel tiempo, sino que tú y yo podemos seguir teniendo esta experiencia el día de hoy. Es lo que nosotros queremos compartir. Amén, amén. Es tremendo, ¿no? Muchas veces estamos viviendo sobre algunas cosas que hemos nosotros escuchado de otras personas, estamos viviendo de testimonios de otras personas, estamos caminando en fe, pero en fe de experiencias vividas de otros hermanos, de otros pastores, pero el Señor quiere que tú tengas una vivencia personal con Él. Él está, la Biblia dice que Él nos anhela celosamente. La Biblia dice que Él es fuego. Y su presencia debe ser anhelada de esa forma y tener nosotros esa experiencia basada en el vivir una relación directa con el Espíritu Santo. Cuéntanos más, por favor, Muy pastor. Bien. Juan José, nosotros con mucho respeto encontramos muchas veces a mucha gente que conoce al Espíritu Santo solamente como teoría o solamente como a nivel de la mente, como algo, como un conocimiento que les llegó, pero vemos poca gente que ha tenido una experiencia con el Espíritu Santo. He asistido a algunos lugares donde se ha hablado acerca de la persona del Espíritu Santo y veo gente a nivel intelectual dominar mucho sobre los dones, sobre los frutos del Espíritu, sobre la persona del Espíritu a lo largo y ancho de la palabra de Dios, pero no he visto esa experiencia. Wow. Entonces, lo que yo he venido a decirle de parte de Dios a través de este medio, el Sembrador, un medio por el cual Dios está usando para bendecir a su iglesia. Amén. Y para aquellas personas que no le conocen tan bien. Así es que por este medio he venido a decirle que nosotros necesitamos una experiencia. Ahora, según el diccionario, la palabra experiencia significa, según el diccionario de la Real Academia, haber sentido, conocido o presenciado a alguien algo. También circunstancia o acontecimiento vivido por una persona. A nosotros nos ocurrió hace mucho tiempo, Juan José, yo tengo un primo hermano que en verdad hemos pasado mucho tiempo juntos, y recuerdo una circunstancia que palpando ahí para entrar a un cuarto oscuro, una persona que nos dio un día alojamiento, enciendan la luz y como estaba oscuro, él puso la mano en el tomacorriente y le pasó lógicamente la corriente y lo tiró, dolor de brazo y todas esas cosas, ¿no? Entonces él me contó con lujo de detalles lo que le había pasado, el dolor que sintió. Pero por más que él me lo contó de una manera como él la vivió, yo no tuve la experiencia. No fue hasta después que a mí me pasó que yo lo viví. Entonces, wow. Es así, ¿no? Nosotros recibimos a través del discipulado, recibimos a través de conferencias, a través de mucha gente que lógicamente enseña la palabra de Dios, pero yo quiero hacer énfasis en la experiencia. Algo que nosotros hayamos vivido, como dice la Real Academia, amén, en su definición. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros debemos buscar, eso es lo que nosotros debemos tener para poder, de alguna manera, ser agentes de transformación en el lugar donde nosotros estemos. Amén. Qué tremendo este ejemplo, qué fácil de entender, qué didáctico.
el tema de tener una experiencia. Yo, en lo personal, estuve buscando tener una experiencia con el Espíritu Santo en los años 96 y veía muchas personas que tenían experiencias y yo quería tener eso y lo buscaba, pero solamente, como está explicando el pastor Ernesto, solamente cuando esa experiencia pasó, sucedió, cuando ello aconteció, el ministerio cambió. Pero por más que lo haya leído, porque leí muchos libros buscando eso, pastor Ernesto, pero la experiencia fue maravillosa, fue transformadora totalmente y no hay muchas, por más que lo expliques con palabras humanas, fue una experiencia espiritual. Como estaba explicando el pastor Ernesto, hay personas que pueden saber mucho acerca de los dones del Espíritu Santo, pero desde la perspectiva almática. Y el Espíritu, Dios es espíritu y está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, tener una relación espiritual es otra cosa. Síganos explicando, por favor, pastor Ernesto. Muy bien. Bueno, vemos nosotros a Jesús, Él pasó por los procesos normales de crecimiento. Nosotros podemos ver a través de la palabra de Dios, su nacimiento a los 12 años, ¿no? Exacto. Pero cuando Él cumple 30 años, Él tiene una experiencia que cambia totalmente su vida. Antes de esa experiencia no hay un mensaje, no hay expulsión de demonios, no hay milagros. Después de esa experiencia cambia la vida de Jesús. Entonces, la experiencia que Él tuvo no fue casual, la experiencia que Él tuvo no fue emocional, la experiencia que Él tuvo, porque nada viene de parte de Dios. Dios no ha creado nada, ni siquiera su iglesia, sin una razón de ser. La iglesia está aquí, es el cuerpo de Cristo, y la iglesia debe seguir haciendo las mismas cosas que Jesucristo hizo. Amén. Entonces, con intelecto no vamos a poder nosotros enfrentar a un diablo que cada vez vemos nosotros su ataque es mucho más agresivo. Entonces necesitamos nosotros entender que nos urge esa experiencia para poder nosotros enfrentar y seguir decretando la derrota del enemigo. Amén. Amén. Es tremendo, ¿no? Tratar de abarcar un campo del espíritu con un campo almático. La gente quiere tener una experiencia o más bien una emoción. Las emociones son del alma y las cosas del espíritu son del espíritu. La Biblia dice acomodando lo espiritual a lo espiritual y lo natural a lo natural. Qué tremendo esto, pastor. Claro, porque nosotros nos olvidamos muchas veces del propósito, de la razón, de por qué Dios permite ciertas cosas. Por ejemplo, nosotros podemos escuchar un mensaje, pasar al frente, se mueve el Espíritu Santo y hay ciertas manifestaciones, movimientos, temblores, tal vez lágrimas, pero nosotros pensamos que ahí queda todo. Jesucristo, en el libro de Hechos 1:8, poco antes de su partida, Él dijo, pero recibiréis poder. O sea, no el temblor o el calorcito, sino en esencia lo que estamos recibiendo es poder con un propósito, poder para ser testigos. Así es. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, en el libro de Lucas, capítulo 3, versículo 21 y 22, dice la palabra: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió,
y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vi una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Un momento muy importante en la vida de Jesús. ¿Te imaginas al Hijo de Dios a orillas del río, verdad? Yendo para ser bautizado. Él obedeció porque era parte de, él nació sin pecado, él era Dios entre nosotros, pero a la vez también perfecto hombre. Amén. Él no tenía necesidad de ser bautizado, pero el bautismo era una señal de obediencia. Se estaba identificando con nosotros los seres humanos. Estaba diciendo: Padre, yo voy a cumplir con esto, yo voy a morir por ellos en la cruz del Calvario. Entonces, Lucas, Mateo, los evangelios registran este momento importante. El Espíritu Santo, después de que Jesús es levantado de las aguas, él está orando mirando al cielo y dice que el Espíritu de Dios en forma de paloma viene y reposa sobre él. Lo que estaba ocurriendo externamente estaba ocurriendo internamente. Amén. En el Espíritu del Señor. La paloma era una manifestación externa, pero dentro del Espíritu de Jesús, él estaba siendo lleno del poder del Espíritu Santo. Él estaba cumpliendo, él estaba siendo equipado para poder hacer la obra que el Padre le había encargado. Amén. Amén, qué tremendo. Sí, efectivamente, yo quiero hacer aquí una acotación pequeñita. En el Evangelio de Lucas está lo que está conversándonos también el pastor. En el capítulo 4 vemos en el capítulo 3, versículo 22 dice: descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino la voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y vemos que acá la palabra dice: vino sobre él. Pero unos versículos más abajo, en el 4.1, dice: Jesús lleno del Espíritu. Ya no dice que el Espíritu Santo estaba sobre Jesús, sino en el versículo 4, capítulo 4, versículo 1, dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu. Es decir, ya no estaba el Espíritu Santo sobre él, sino se había llenado la vida de Cristo, había llenado todo su ser, había llenado todo su ser, estaba lleno del Espíritu Santo. Y en el versículo 14 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo, que es lo que nos está enseñando el pastor ahora. Andar en el poder, porque necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder hacer la obra del Señor aquí en la tierra. Muy bien. Con esto nosotros vemos, Juan José, algo que muchas veces nosotros obviamos, y hay muchos líderes frustrados o mucho liderazgo en frustración, porque a pesar de tenerlo en las Escrituras, nosotros se nos ha estado velado en algunos casos. Y hemos tratado de mandar a la gente a la cancha, al trabajo, sin haber pasado por el proceso necesario. Jesús fue bautizado en las aguas, fue bautizado por el Espíritu Santo. Amén. Jesús se preparó. Amén. Para enfrentar a nuestro enemigo, el diablo. Amén. Él tuvo una preparación. O sea, él no es que él fue y lo enfrentó en su fuerza, no. La Biblia nos está enseñando que antes de poder salir y ejercer el ministerio, aquí tenemos a Jesús llenándose del Espíritu Santo. Amén. El mundo está que se muere. Si sales un fin de semana, estás viendo las discotecas llenas de gente embriagándose, de jovencitos, jovencitas en las calles, de gente en adulterio, de gente perdida.
en la depresión, en la hechicería, en la maldad, en la mentira, en el engaño. Y yo quiero que sepas tú, amado radio oyente, que tú no puedes hacer la obra de Dios sin estar equipado del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te da ese poder, la palabra dunamis, ¿no? Que significa una explosión que no ha sido todavía detonada, un poder que no ha sido aún desatado, algo que está simplemente para dejarlo fluir. Y tremendo lo que nos está explicando el pastor Ernesto, que la obra del ministerio no la puedes hacer en tus fuerzas, o de la parte almática o emocional, o la parte de la voluntad, porque al final puedes terminar cansándote. El resultado es que tenemos gente, por ejemplo, que está adoleciendo de, por ejemplo, alcoholismo, drogadicción o depresión, y nosotros los estamos enviando a los centros, que no está mal, ¿no? Wow. Personas en depresión las mandamos a los psicólogos porque no podemos lidiar con estas cosas. Entonces, en estos 18 años que tengo como pastor, no he enviado a una sola persona a un centro de rehabilitación. Y con esto no quiero que por favor ofender a nadie, no quiero que nadie se sienta mal, ni tampoco me tilden de ser una persona extremista, pero en estos 18 años que hemos tenido experiencia y tú has estado, has sido invitado muchas veces a nuestra iglesia. Amén. No tenemos a una persona que hayamos enviado a un centro de rehabilitación, sino más bien nosotros como iglesia lo hemos restaurado a través del Ministerio de Liberación. Amén. O de Sanidad Interior. Amén, qué tremendo este punto. Es uno de los capítulos de mi libro Unción para libertar a los cautivos, en donde el Señor me comenzó a mostrar que la drogadicción, el alcoholismo, no son enfermedades. Los doctores lo toman como enfermedades y comienzan a recetar pastillas, comienzan a recetar ansiolíticos, comienzan a recetar pastillas para dormir, antidepresivos, pero todas estas pastillas solamente actúan sobre el cuerpo, pero estas entidades son entidades espirituales. Y muchas veces estamos aconsejando mucho tiempo a una persona, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 10 años, a una persona en depresión, cuando 5 minutos del poder del Espíritu Santo puede traer rompimiento y esa persona puede quedar libre totalmente. Pastor. Muy bien. Nosotros, como a veces pretendemos creer que Dios el Padre va a enviar a su Hijo a este mundo a enfrentar al enemigo de la manera que lo hizo, sin primero equiparlo. No hizo eso. Hasta los 30 años prácticamente Jesucristo vivió en el anonimato. Pero después que fue ya su llamado al ministerio, Él fue ungido por el Espíritu Santo, y inclusive muchos de nosotros pensamos que Jesucristo fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Pero el diablo puede tentarnos en cualquier lugar. Exacto. En cualquier lugar. Jesús fue esos 40 días de ayunos y oración a prepararse, a recibir instrucciones para ejercer su ministerio. Entonces, no pretendamos nosotros hacer algo para Dios sin antes hacer las mismas cosas que hizo el Señor. Amén. Muchas veces vemos que en el esfuerzo de llevar un ministerio donde el Espíritu Santo no se está moviendo, hacer un ministerio en nuestras fuerzas, en nuestra voluntad, en nuestro, de repente, perseverancia, nos volvemos religiosos. Porque el Espíritu Santo no es religión. El Espíritu Santo es Dios. Y relacionarnos con el Espíritu Santo es maravilloso. Hermano, hermanas, yo te invito a que tú comiences a tener una búsqueda
constante, una búsqueda continua, una búsqueda desesperada, yo te aseguro que Él te toca y te transforma y te equipa. El Espíritu Santo no está buscando personas preparadas, el Espíritu Santo no está buscando personas eruditas, sino está buscando personas que le busquen, y en esa búsqueda Él te va a preparar para el ministerio. Pastor. Claro que sí. El Señor está buscando corazones dispuestos a servirle. Amén. No importa la edad. Si tú eres anciano, déjame decirte que tú le puedes servir al Señor. Y si eres un niño, un adolescente o joven, tú le puedes servir al Señor. Amén. No hay edad para servirle a Dios. Ahora, lo que te estamos diciendo lo podemos ver a través de las Escrituras. Jesús no salió a enfrentar a su enemigo sin antes estar preparado, sin antes estar equipado. Ahora, esto vemos nosotros como un patrón en la palabra de Dios, porque en el libro de Gálatas el apóstol Pablo manifiesta lo siguiente. Permíteme leerte lo que dice Gálatas capítulo 1 en el versículo 15. Dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Antes de que el apóstol Pablo pudiera ejercer su ministerio, se fue al desierto de Arabia. No consultó con nadie, sino con el Señor. Amén. Amén. Esa búsqueda, ¿no? Que equipa y que te impulsa. La Biblia dice que no es con fuerza, no es con ejército, no es con espada, sino es con su espíritu. La lucha no es nuestra, la lucha es del Señor, la batalla es del Señor y Él nos da victoria, pero no es en nuestra voluntad, no es en nuestra habilidad, no es en nuestra, de repente, elocuencia o la preparación que podamos haber tenido, es en Él. Veníamos conversando con el pastor y es en Él. Cuando comenzamos a hacer un proyecto y muchas veces no le consultamos. Así es. Y lo dejamos de lado y somos nosotros tomando algo que de repente nos pareció bueno en ese momento, pero no le consultamos a Él. Y eso hoy me tocó. Hoy me tocó. Muy bien. Entonces tú nos escuchas a través del Sembrador Radio 590 AM, La Voz en tu Ciudad. Vamos a un corte, Juan José, y regresamos. Perfecto.
Bien, amigos, estamos de regreso aquí en Movimiento de Gloria y teniendo este invitado de lujo, el pastor Ernesto Ramos de la Iglesia Cristiana Luz a las Naciones. Y con este mensaje necesitamos una experiencia con el Espíritu Santo. No queríamos dejar pasar la oportunidad de bendecir este medio que Dios está usando, un medio que no está orientado a exaltar una denominación, ni una organización humana, ni una organización de hombres, sino el reino de los cielos. Y queremos dar gracias al Sembrador por esta obra de amor y bajar el cielo a la tierra y poderlo extender a todo aquel que preste su corazón. Pastor. Bueno, sí, nuestro agradecimiento una vez más a este medio, el Sembrador Radio también 590M, La Voz en tu Ciudad, que nos permite llegar hasta el lugar donde usted está. Y yo creo que, y creemos que Dios es un Dios de propósito y que no es casualidad que nos estés escuchando, sino más bien que Dios quiere hacer algo con tu vida. Dios quiere Amén. ayudarte. A lo mejor nos está escuchando algún líder, algún pastor, con mucho respeto. Nuestros ministerios van a cambiar si nosotros hacemos un alto y empezamos a hacer las cosas que en Dios, nuestro Maestro, nos ha dejado en su palabra. El Señor Jesucristo muchas veces, para poder enseñarnos de un reino, el reino invisible, del reino de Dios, muchas veces tuvo que echar mano de las situaciones que ocurrían en el mundo natural. Y Él, para explicarnos un reino que no vemos, nosotros tenemos muchas enseñanzas donde Él ha echado mano pues de actividades cotidianas, de circunstancias para enseñarnos acerca de ese reino. ¿Por qué le digo? Porque quien le habla ha servido en el ejército peruano, soy infante o fui infante, y el ejército de nuestra nación nunca envió a nadie. Nosotros hemos tenido muchos años de terrorismo y nunca envió a nadie al campo de batalla sin antes prepararlo, sin antes entrenarlo. En conocimientos de armamento, de estrategias, de técnica, entonces para después de un tiempo enviarlo realmente al campo a ese soldado. Eso mismo ocurre. No pretendamos nosotros salir sin antes tener la preparación adecuada, sin antes ser equipados desde lo alto con ese poder al cual todos podemos tener acceso. Amén. Y este poder viene del reino. Y el Evangelio de Jesús, dice la palabra de Dios, que Jesús predicaba la palabra, enseñaba el reino, sanaba a los enfermos y echaba fuera a los demonios. Y vemos que Él predicaba el Evangelio del reino. Vemos que ahora hay muchos evangelios que son parecidos, pero no son los evangelios, no es el Evangelio del reino, ¿no? Vemos el Evangelio de las emociones, que son la voluntad humana actuando, pero ya no es el Espíritu de Dios, justamente lo que estábamos comentando con el pastor Ernesto. Vemos los evangelios, el Evangelio de autoayuda, ¿no? de superación, pero trabaja con el yo, con el adiestramiento del alma y ese tipo de cosas. El Evangelio de la letra, ¿no? Conocer mucho la palabra, como también nos estaba explicando el pastor Ernesto en el primer bloque, conocer muy bien la palabra, pero no movernos en el poder del Espíritu Santo. Y estaba explicando también el pastor Ernesto que Jesús no empezó el ministerio sino hasta tener una llenura del Espíritu Santo, ¿no? El evangelio histórico también, sabemos que Jesús vino a la tierra, que existió, cronistas de otras nacionalidades dan fe
dan fe de que Jesús caminó sobre esta tierra, y dan fe, es innegable que el Señor caminó por la faz de la tierra, y el Evangelio del Reino. Y el Evangelio del Reino, según la Biblia, el apóstol Pablo dice, el Evangelio el reino es poder, pastor. Muy bien. Bueno, si Jesús pensó que era necesario que él tenía que prepararse, ser equipado, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Hay mucho fracaso, mucha frustración, gente que lidera una célula, gente que va a un lugar a ministrar y después lo vemos en frustración, lo vemos como dudando de su llamado porque no han resultado las cosas como él pensaba. El problema es que nosotros hemos fallado en el sentido de mirar correctamente lo que la Biblia nos enseña, y para eso es importante la revelación. Cuando uno no tiene revelación, uno no puede ver a Jesús en la dimensión que debería verlo. Cuando Jesucristo le preguntó a sus discípulos, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Wow. Algunos dijeron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otro que tú eres Jeremías y otros que tú eres un buen profeta. Y él le preguntó, ¿y ustedes qué piensan? ¿Quién soy yo? Ninguno supo responderle, excepto Pedro, que le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sin revelación no podemos ver claramente. Amén. Revelación significa quitar el velo. O sea, nosotros podemos suponer, nosotros podemos de pronto estar adivinando, me parece que dice esto, me parece que hay que hacer esto. Pero la revelación nos va a ayudar a ver claramente, como Pedro tuvo una revelación, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso que el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Éfeso, hace énfasis, dice, yo oro por ustedes y los recuerdo en mis oraciones, hago memoria por ustedes y oro por este propósito, para que ustedes tengan espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces es importante que nosotros nos volvamos, si hay si hay un solo líder, mi oración ha sido para ti. Amén. Si hay uno solo, por favor, Dios te quiere usar. No sabes de la manera que Dios te quiere usar. Dios quiere que tú hagas historia en el lugar donde estás. Dios nos llamó. Y nosotros que no éramos nada, Dios nos ha encargado el poder llevar su palabra, el poder llevar a Jesús a las calles, pero no lo hagamos sin antes estar preparados. Es tonto ir a la batalla sin prepararse, sin conocer realmente el arma que tenemos, las estrategias, sin conocer cómo es lo duro de la batalla. Así que lo animamos desde aquí a que usted pueda hacer. Mire, hay una iglesia gloriosa, la iglesia de los Hechos. Una iglesia que realmente, cuando uno ve a esta iglesia que siendo una minoría, 120, sobre ellos vino el Espíritu Santo. Jesucristo le dijo, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre. Jesucristo no los mandó inmediatamente a predicar. Es que vemos un patrón en la palabra de Dios. Cuando el Espíritu vino en el capítulo 2 del libro de los Hechos sobre esos 120 hombres, ellos salieron a hacer la obra. Ellos salieron a hacer lo que hicieron. Ahora, enfrentaron a uno de los imperios más poderosos, pero también perversos a la vez. Siendo una minoría, la Biblia no lo dice, pero cuando nosotros echamos manos de los libros de historia, cuando nosotros vemos lo que le ocurrió a esa gente, nosotros nos ponemos a pensar cómo fue que ellos pudieron soportar tanto sufrimiento,
¿Cómo fue que ellos pudieron, después de 300 años, siendo una minoría, Diocleciano se rinde y declara a la iglesia como religión oficial en todo un acontecimiento, manda a hacer las primeras 3 Biblias, ¿verdad? Y declara al cristianismo como religión oficial del imperio. Pero a lo largo la iglesia tuvo que enfrentar a muchos emperadores perversos, homosexuales confesos, pedófilos, gente que ordenó, como el caso de Diocleciano, uno de los emperadores que ordenó el exterminio total de los cristianos. Estuvieron bajo el gobierno de Calígula, donde se hicieron los actos sexuales más aberrantes, donde emperadores así de pervertidos, pero ellos, mientras más los mataban, más se reproducían. Entonces, la pregunta surge cuando nosotros vemos hoy videos o tenemos acceso a la historia a través del internet. ¿Cómo pudieron soportar ellos cuando el emperador romano bajaba su dedo ordenando que le soltaran los leones o los perros hambrientos para que lo devoraran? Se abrazaban, pero nunca renunciaron. Algunos hechos cuentan de que le arrancaban de los brazos a los hijos de las madres cristianas, los tomaban de los tobillos y los ponían sobre una olla de aceite hirviendo y le decían: o renuncias a Jesús o soltamos a tu hijo en olla. Ellas se enmudecían y soltaban a sus hijos. ¿Cómo pudieron ellos? ¿Cómo pudieron lograr eso? ¿Sabe? Tuvieron una experiencia. Amén. Una experiencia. Amén. Con el Espíritu Santo. Así que por eso he venido de parte de Dios. Amén. A decirte que Dios quiere usar tu vida. Dios, te necesitamos, eres una fuerza. Quien está del otro lado, eres una fuerza que nosotros como iglesia necesitamos. Pero necesitamos ver a través de las Escrituras los principios que están establecidos. Para que no fracases, no intentes ir al campo sin antes tener el entrenamiento y sobre todo el equipamiento a través del Espíritu Santo. Amén. Tener una comunión, tener una relación correcta con Dios a través del Espíritu Santo nos hace ser portadores. Tener una relación con el Espíritu Santo nos hace cargar su presencia. Tener una relación con el Espíritu Santo nos hace portar el reino sobre los hombros. Porque el Espíritu Santo necesita de un cuerpo para poder ser llevado a otras personas, para que las personas puedan conocer del Hijo del Dios vivo. Él necesita tu persona. Como dice el pastor Ernesto, tú que estás allí, tú que estás al otro lado, que tienes ese deseo de servir a Dios y le amas, te animamos a que tengas una relación íntima con el Espíritu Santo, que tengas experiencias con Él para que tú puedas ser equipado y puedas salir. Déjame decirte que puedes tener aflicciones en el mundo y también puedes tener aflicciones en Cristo, porque la vida en Cristo tampoco es fácil. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y la diferencia entre uno y otro es que las aflicciones del mundo no tienen una recompensa, pero las aflicciones en Cristo, dice la palabra, que esta tribulación, esta leve, primero dice, esta leve tribulación momentánea, produce un cada vez más excelente peso de gloria sobre ti. Y el Espíritu Santo está buscando ese vaso de barro para llenarte y para que bebas esa agua de vida eterna, pero para que también otros puedan beber de
de lo que tú tienes para dar. Amén. Entonces, el tiempo de preparación que tú tengas va a ser determinante de que tú vivas en victoria o en derrota. Por eso te animamos a que busques a Dios, a que clames a Dios para que puedas cumplir tu propósito, para que puedas un día llegar a la presencia de Dios y escuche del Señor: buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Amén. Entonces necesitamos hacer las cosas correctamente. Si tú revisas las Escrituras, tú te darás cuenta que es un patrón el que nosotros encontramos y que muchas veces hemos obviado y que no lo hemos logrado ver a través de la Biblia, y hemos tratado a través del carisma o la elocuencia, tratar de llegar a las personas y ganarlas para Cristo. Pero la Biblia nos enseña que nosotros debemos, ellos están enfermos, como dice Isaías en el capítulo 1, y que ellos necesitan ser sanados. Ellos necesitan ser restaurados, ellos necesitan recibir esa paz que solamente Dios puede dar. Amén. Estamos viviendo tiempos peligrosos. La Biblia dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y vivimos una era de reemplazos. Qué tremendo la afirmación que el pastor Ernesto Ramos ha lanzado. En 18 años de ministerio, él nunca mandó a un adicto a un centro de rehabilitación. Bueno. Él entendió que el problema era espiritual, no era mental, no era corporal, sino que era un tema de índole espiritual, y como un problema espiritual había que tratarlo en el ámbito espiritual también. Y vivimos tiempos en que vamos reemplazando las cosas. Reemplazamos de repente la consejería por la liberación, reemplazamos de repente la adoración a Dios, la hemos reemplazado por el show, por el espectáculo, por el entretenimiento. Hemos reemplazado el poder de Dios por la elocuencia. Pero eso no cambia vidas, hermano. Puede cambiar de repente tu forma de ver las cosas, pero tú necesitas un encuentro con el Espíritu Santo que va a cambiar tu vida y va a cambiar la vida de otros, y te vas a volver como una onda expansiva que va a comenzar a tocar todos tus entornos. El Espíritu de Dios quiere usarte para llevar su gloria. Él quiere llevar su gloria a través de ti, pero para esto Él necesita tener una comunión contigo. Amén. 1 Corintios, en el capítulo 2, versículo 4, el apóstol Pablo dice lo siguiente: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Gloria a Dios. Hoy tenemos muchos hombres con mucha elocuencia, que cuando uno los oye verdaderamente queda fascinado, pero lamentablemente poca experiencia con el Espíritu Santo. Pablo era un hombre tosco en su manera de hablar, como él mismo lo afirma en su carta. Pero él dice: mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder. Hoy, a nuestra sociedad que está descreída, nuestra sociedad que ve como si no hubiera esperanza, hoy necesita de hombres, mujeres, que entiendan que para poder anunciar su nombre necesitan prepararse, necesitan ser equipados con el Espíritu de Dios para poder salir y hacer las cosas, demostrar que Jesucristo realmente es el Hijo de Dios. Amén. Que Jesucristo está vivo. Amén. Porque hoy en día cualquiera puede predicar, hoy en día cualquiera puede abrir la Biblia y decir muchas cosas,
pero necesitamos nosotros ser eficaces, necesitamos nosotros hacer lo que hizo la iglesia primitiva. Tuvo su experiencia en el aposento alto, en Hechos capítulo 2. Y dice que la gente cuando los veía llegar a un pueblo, han venido aquí estos que trastornan el mundo, porque a donde llegaban lo cambiaban, lo transformaban. Todos, mire que hasta los que servían eran personas llenas del Espíritu Santo. Todo buscaban. ¿Recuerdas Hechos capítulo 19? Pablo llega por primera vez a Éfeso, una región donde Diana de los Efesios dominaba. Pablo llega a ese lugar, se contacta, hay 12 hermanos allí, y lo primero que Pablo le dice, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le responden, ni siquiera sabemos qué cosa es Espíritu Santo. Y Pablo inmediatamente les anuncia la palabra de Dios, pone las manos sobre ellos y ellos reciben al Espíritu Santo. 2 años después vemos nosotros cómo esa iglesia de Éfeso hace tambalear a la gran diosa Diana de los Efesios. Una potestad que estaba, que gobernaba toda esa región, pero que hombres llenos del poder del Espíritu Amén. Santo lograron que Diana de los Efesios tambaleara. Amén, amén, qué tremendo. La vida de Pablo, ¿no? Él era un portador del reino, era un portador de su presencia. Joven que hoy nos ves, jovencita que hoy nos ves, pastor, líder, no interesa el rango, la jerarquía que tú puedas tener. Hoy te queremos invitar a que tú tengas una relación íntima con el Espíritu Santo. Hoy te queremos invitar a que tú tengas una relación correcta con Dios a través de Jesucristo. Hoy te queremos invitar a que no hagas un ministerio en tus fuerzas ni en tu voluntad, porque te vas a cansar. El Espíritu Santo es el que te da el filo, ¿no? La Biblia dice, si el filo del hacha se embota, es necesario añadir más fuerza. Entonces tú vas a comenzar a hacer el ministerio, pero vas a tener que poner más fuerza tuya, y puedes terminar cansándote y abandonando. Pero si lo haces en el Espíritu, indefectiblemente tendrás victoria. Pastor, yo quisiera que tú sueltes una palabra de bendición, que sueltes una oración poderosa, que las personas que nos están viendo allá, que están deseosas de conocer, de tener una relación, de tener una búsqueda continua, constante, puedan ser tocadas. Porque cuando vino el profeta T.B. Joshua aquí a Perú, él dijo unas palabras muy tremendas que siempre las tengo presentes. Dios para Dios no hay la barrera del espacio ni del tiempo. Yo sé que allí donde estás, aquí en este tiempo y en el lugar donde tú te encuentras, el Espíritu Santo te puede tocar. Y queremos orar para que Dios transforme, cambie tu vida, ministerio, matrimonio, para que cambie tu esencia y te equipe para un ministerio de poder. Muy bien. Quisiera que te preguntes en esta hora, ¿estoy enfrentando a mi enemigo de la misma manera que Jesús lo enfrentó? ¿Estoy enfrentando las situaciones y circunstancias que han venido a mi vida de la misma manera que Jesucristo los enfrentó? Si la respuesta es no, permíteme orar por ti. Yo
he orado para este tiempo, desde la invitación del pastor Juan José, y creo que por lo menos hay uno del otro lado con un corazón dispuesto a servir. Tú que de pronto no lograste una profesión, una carrera, que de pronto no has logrado lauros académicos, déjame decirte que la historia de la iglesia se sigue escribiendo y que tú puedes ser un gran protagonista. Tú puedes hacer historia, porque la historia se sigue contando. Pero tú necesitas hacer lo que Jesús nos enseñó. No pretendas enfrentar a tu enemigo en tus fuerzas. Prepárate, recuerda, de tu preparación depende tu derrota o tu victoria. Así es que permítenos orar en esta hora, queremos bendecir tu vida y queremos que seas el próximo hombre o mujer de Dios que Dios use grandemente. Y declaro en fe que bienvenido una fuerza más a la obra de Dios. No es fácil, pero créeme, lo hacemos con mucho amor, teniendo mucha satisfacción cuando nosotros obedecemos a Dios. Así que vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das a través del Sembrador Radio 590 AM, Señor, y queremos, Señor, agradecerte por los corazones que están del otro lado. Aquellos corazones que nos han escuchado sin un espíritu crítico, reconociendo más bien que lo que hemos visto es tu palabra, los principios establecidos en tu palabra. Tú no estás limitado por el espacio ni tiempo, Padre. Tú estás en este mismo momento con aquella persona que escuchó, Señor, y que quiere y que anhela en su corazón servirte. Padre, yo te ruego por esa persona, en el nombre de Jesús, que tú empieces un trabajo con él o con ella, que empieces, Señor, a entrenarlo. Dios, que entienda que necesita de tu Espíritu con desesperación. Yo te pido, Padre Santo, que lo unjas con tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Padre, quebrantamos en esta hora toda oposición, todo aquello que está impidiendo que tus hijos reciban en esta hora sea quebrantado, Padre. En el nombre de Jesús, yo desato sobre esas personas, Padre, tu bendición. Que tu Espíritu los toque ahora mismo, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Creo firmemente que un ejército se está levantando, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, lleno de tu Espíritu Santo, lleno de tu Espíritu Santo. Recuerda el calor que estás sintiendo, el temblor o las lágrimas que estás teniendo, no son el propósito, sino tú estás recibiendo poder de lo alto. Poder de lo alto, recibiréis poder para hacerle testigo a nuestro Dios de los cielos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, recibe de su Espíritu, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y levántate a hacer historia, en el lugar donde estás, en el nombre de Jesús. Señor, gracias. Gracias por mi hermano, gracias por mi hermana y gracias por la oportunidad que me has dado de estar en este lugar. Gracias por el pastor Juan José. Señor, amén y amén. 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 Y si usted está atravesando algún problema de depresión, también queremos orar por usted. Si alguno de ustedes está enfermo, necesita sanidad, si alguno de ustedes está necesitando ser libre de alguna adicción, del alcoholismo, de las drogas, del adulterio, también queremos orar por ustedes. Allí donde estás, como nos estaba diciendo el pastor Ernesto, Dios no tiene límites. Ahí pon
pon tu mano en tu computadora, pon tu mano en tu radio, si estás viéndonos por el Facebook, si estás viéndonos por, escuchándonos por radio, en señal de fe. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Sí, Señor. ahora mismo en el poder de tu nombre, en la autoridad de tu nombre, Sí, Dios. quebramos todo espíritu que tiene las mentes y los cuerpos. Quebramos todo espíritu inmundo que se está levantando contra tus En el nombre de hijos. Caen cadenas, En el nombre poderoso. caen yugos Sí, de Señor. cuellos, ahora en el nombre de Sí, Jesús. Señor. Caen cadenas de pies, de cepos. Declaro libertad en el nombre de Sí, Jesús. Señor. Libertad, reprendo todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de pobreza y de escasez y ruina En el nombre de de tu Jesús. vida en el poderoso nombre de Jesús. Preciosos hermanos, ha sido un honor, ha sido un privilegio servir al Señor. El día miércoles tendremos un invitado muy especial, al pastor Carlos Paredes, que nos está trayendo un tema, el reino ahora. Esperemos que esto haya sido bendición para tu vida y sintonízanos y que el Señor te bendiga.